Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 11 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework llamado CodeIgniter. En los videotutoriales anteriores estuvimos viendo el tema de la persistencia, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo poder trabajar con bases de datos, en este caso específicamente apuntando al motor de base de datos MySQL. Por ahí en los comentarios de YouTube un alumno me preguntaba sobre cómo trabajar CodeIgniter con otros motores de base de datos. Bueno, es cosa de revisar los drivers de conexión que utiliza PHP y por ahí algunas de las librerías que se han ido creando para extender precisamente CodeIgniter. Por ahí podríamos encontrar soluciones, por ejemplo, para conectarnos a bases de datos como la que me comentaba un alumno, en este caso específicamente Informix. Con lo que hemos visto en los videos estamos en condiciones nosotros de entender cómo es el proceso del uso del framework, ¿cierto? Cómo es su arquitectura, ya sabemos cómo trabajar el tema de los diseños, ya sabemos cómo trabajar la conexión a la base de datos y aprendimos también a realizar consultas tanto a código como también trabajándolas desde formularios. Entonces ya creo que con eso prácticamente podemos realizar cualquier cosa. Sin embargo, voy a hacer un par de videos más sobre CodeIgniter Framework para que veamos otros temitas que también es súper interesante que los tengamos en consideración. Por ejemplo, el que vamos a ver hoy día dice relación con el trabajo con la librería Paginator, que en este caso lo que hace es permitirnos generar paginaciones de registro. Vamos a ver toda la lógica de trabajo, vamos a revisar su documentación oficial, vamos a ver cómo es su implementación, vamos a crear un ejemplo práctico, por supuesto, y entonces la idea es que una vez que la pruebes ahora te vas a dar cuenta que es bastante simple de ocupar. Bien, no te aburro más y cerramos inmediatamente la presentación. Siempre partiendo los videos comentando que mi sitio web www.cesarcancino.com, sobre todo orientado a esto que voy a decir a las personas que están viendo el video desde el canal de YouTube. Entonces, por ahí en el reproductor de YouTube no se ve muy claro el código, por lo tanto, aquí en mi página web siempre vas a tener, por ejemplo, aquí está el último video, el número 10, puedes hacer clic en él o en cualquiera, en este caso, de los videos que son de mi autoría, y generalmente yo coloco acá, por ejemplo, el título, coloco la descripción, el en vez de YouTube, pero acá está lo más importante, coloco un botoncito, ¿cierto?, que dice acá descargar, desde donde te vas a poder bajar a tu computador un archivo .rar que tiene primero que todo el video en formato MP4 con mejor calidad de la que lo puedes ver en YouTube y el código fuente también que se trabajó en el video, como evidentemente porque así vas a poder compararlo con lo que tú hiciste o eventualmente si tienes algún error, en este caso al seguir alguno de los videos, que es muy habitual, ¿cierto? Simplemente te descargas el código y lo comparas con lo que tú vas realizando. Además se te va a decir que todo el contenido acá es gratis, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Bien. También invitarlos a todos a conectarse, a crear su currículum digital, ¿cierto? Acá en canal freelance.net. Hay un link ahí que no es. Canal freelance.net. Entonces, acá tienes la página web. Acá te puedes crear, en este caso, tu currículum digital para poder estar presente dentro de nuestra comunidad para que te conozcamos. Y lo más importante ahora, hoy en día, las empresas valoran mucho el hecho de que tú tengas un currículum digital, es decir, en una página de internet sin tanto login de por medio. Entonces acá, por ejemplo, tú creas tu currículum inmediatamente tú tienes un link público que tiene tu nombre, ¿verdad? Y acá tienes toda tu descripción, ¿te fijas? Bastante ordenado, en este caso las áreas de conocimiento, tus datos generales, una pequeña descripción, si quieres colocar por ejemplo referencias, acá también puedes colocar por ejemplo tu foto, que es muy importante, las áreas de conocimiento que manejas, los cursos y estudios y por supuesto también la experiencia laboral, en este caso que vas ido acumulando en este caso en tu tiempo de desarrollador. Bien. Ok, vamos entonces ahora a colocar manos en el código para ver cómo trabajar con esta librería Paginator. Primero que todo vamos a ir a la documentación oficial de CodeIgniter para poder revisarlo. Por ahí, antes de un poco de entrarnos en esto, quería hacer un comentario.
como todos saben, o las personas que no lo saben, en la página oficial de CodeIgniter se hizo una publicación en donde están buscando alguna empresa que quiera hacerse cargo, en este caso, de este framework para seguirlo potenciando y seguirlo mejorando. En este caso, por supuesto, seguir la continuidad de sus mejoras, ¿cierto? Futuro. Recordemos que CodeIgniter fue desarrollado por la empresa Elise Lab para el desarrollo de su proyecto Expression Engine, ¿cierto? Entonces, es súper importante tener presente que, si bien es cierto, la gente de Elise Lab puso ese aviso, eso no significa que CodeIgniter se vaya a descontinuar para nada, sino que simplemente lo que están buscando es apoyo para que en este caso el framework pueda seguir creciendo como lo ha ido haciendo en este caso en todo este tiempo. Recordemos que un dato que no es menor, CodeIgniter es uno de los frameworks quizás más utilizados desde el mundo de PHP, por lo tanto es un dato que no es menor a tener en consideración. Así que por ahí habían algunas personas que me comentaban que, oye César, ¿para qué haces videos de CodeIgniter si ya CodeIgniter no va a seguir funcionando? ¿Por qué no haces videos de Laravel? ¿Por qué no haces videos de GFramework? Por ahí me decían algunos de Symfony. Bueno, a esas personas les quería comentar esto, que siempre es importante ver las dos caras de la moneda y no enfocarse en un simple aviso y inmediatamente alarmarse, y ser más objetivo, ¿cierto?, para emitir algún tipo de opinión. Evidentemente, después de CodeIgniter, ahora que terminemos, vamos a tomar otro framework. No sé si vamos a ver si tomamos algún framework PHP o algún otro framework, pero la idea es seguir enseñando otras herramientas en la comunidad, así que puedes estar totalmente tranquilo con eso. Bien, vamos a lo que nos convoca. Acá en la tabla de contenidos de la documentación oficial te vas a encontrar con la librería, en este caso, que se llama Pagination. Por ahí está, déjame buscarla acá. Aquí está. La clase Pagination, que en este caso lo que hace es permitirte generar paginación de resultados. En este caso puedes manejarlo de esta forma. Fíjate, te ofrece la posibilidad de trabajar con paginaciones numeradas, porque es un dato que no es menor a tener en consideración. Su instalación es muy simple. Fíjate que acá, por ejemplo, ellos te crean un ejemplo simple. En este caso hay que partir de la premisa de que, primero que todo, como es una librería, tienes que llamarla, ya sea desde el controlador o desde el archivo autoload, para tenerla disponible. Yo siempre recomiendo este tipo de cosas, tenerlas llamadas desde el archivo autoload. Luego vas a utilizar este código, que lo que hace es, a través de un array que se llama config, vas indicando en este caso los distintos parámetros que vas a necesitar para hacer la configuración de la paginación. Por ejemplo, el base URL, que lo que hace es indicar la URL de donde se va a asociar cada uno de los vínculos, en este caso de la paginación. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic acá en last, la idea es que me vaya a este enlace que está acá, y él te va a pasar el parámetro de la URL asociado al número de la página. Aquí también, por ejemplo, el total de filas que quieres mostrar, el total de registros por página, y luego vamos a ver más abajo que hay una serie de parámetros que nosotros podemos ir configurando. Yo ya de hecho tengo un ejemplo que te lo voy a mostrar ahora. Y luego lo que haces es, a través del objeto this, ¿cierto? El puntero this, llamas a la librería y llamas a su método que se llama initialize, ¿cierto? Initialize, y ahí le pasas el arreglo config que trae todas las configuraciones que tú le indicaste a tu paginación. De más está decir que la idea es que, si bien es cierto, ellos lo plantean aquí con un ejemplo bastante simple, la idea es que las paginaciones no las manejemos así, sino que las manejemos asociadas a tomar registros de una base de datos, ¿cierto? Y los podamos traer para poder, en este caso, utilizarlos. Eso es súper importante. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un ejemplo funcional tomando registros de la base de datos, que por ahí siento yo que se cayeron un poco en la documentación porque no mostraron un ejemplo orientado a eso, sino que simplemente mostraron el ejemplo del uso de la librería. Ahora, en mi opinión, yo quizás, por supuesto, puedo estar equivocado y no hay ningún tipo de problema con eso. Aquí puedes revisar todo el trabajo, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Y fíjate, en este caso, esto es lo que tú vas a colocar en tu controlador, y en la vista vas a indicar, en este caso, el método que se llama createLinks, que lo que hace es imprimirte los links con los que tú vas a trabajar la paginación. Básicamente eso es. Acá puedes revisar la documentación, puedes ver todas las configuraciones que le puedes hacer, por ejemplo, utilizando el URI segment. El URI segment lo que hace es tomar, en este caso, el valor de la URL. Recuerda que acá tienes el dominio. Ese sería, por ejemplo, el URI segment 1, este sería el URI segment 2 y este sería el URI segment 3, para un poco te hagas la idea. El número de links que van a ir asociados a la búsqueda, que sería la cantidad de enlaces que te va a mostrar acá, la cantidad de números que te va a mostrar ahí.
Puedes también personalizar los tags, en este caso de las marcas, tanto en cualquiera de los enlaces, ¿cierto? Por ejemplo, en el tag de cierre, en el tag el vínculo del primero, del último, ¿cierto? Del siguiente, del anterior, en fin, puedes perfectamente personalizar los tags HTML a tu antojo prácticamente. Entonces tampoco hay ningún tipo de problema con eso. Puedes agregar también clases de ancla, en fin, es una librería bastante completa que yo creo que hace su trabajo de una manera bastante simple desde el punto de vista de lo que es la paginación. Vamos a hacerlo entonces. Yo te voy a mostrar acá un ejemplo que tengo realizado en un archivo de un proyecto distinto, ¿cierto? Fíjate que básicamente más allá de las validaciones y todo, acá lo que hacemos es, por ejemplo, validar que el URI segment sea el 3, en este caso, que no necesariamente puede ser el 3, eso ahora lo vamos a ver que depende mucho de lo que tú estés haciendo. Defines en este caso una variable para en este caso guardar el URI segment, que sería en este caso el número de página, y si no existe en este caso ese valor por la URL, le asignas la página igual a 0, que es como se hacen las paginaciones normales. Luego defines la cantidad de registros por página que quieres mostrar, un dato también interesante a tener en consideración. Luego vamos a definir dos métodos, en este caso uno para llamar a todos los contenidos y otro para que te traiga en este caso el total de contenidos. Aquí fíjate, ya están configurados los parámetros, el base URL con, en este caso, el método base URL y el controlador más su método donde estás apuntando, y luego acá te va a ir colocando el enlace de donde, en este caso, el número de página, dependiendo de la navegación que tenga el usuario con tu paginación. Acá en este caso utilizas, por ejemplo, el parámetro total rows, que lo que hace es indicar básicamente la cantidad total de registros. Acá la cantidad de registros por página, el URI segment que vas a utilizar para que él te lo marque por defecto. Un poco lo que hace acá, fíjate que te muestra el botón primero, el botón último, una serie de números, ¿cierto?, de páginas, y te indica en la que estás posicionado, marcándotelo con un strong, en este caso con una negrita. En este caso el número de links también que vas a mostrar dice relación con la cantidad de números que te va a mostrar acá, números de página. El primer link, ¿cierto?, para personalizarle el texto, el link de siguiente, yo acá le había colocado por ejemplo una flecha, en fin, eso es totalmente personalizable. En este caso el link anterior, ¿verdad?, el link último. Luego utiliza lo que te decía, el thisPagination initialize, ¿cierto?, y le pasas el arreglo que fuiste definiendo acá, ¿verdad? Y luego ya lo otro todo lo sabemos hacer, así que vamos a aplicar este ejemplo. Entonces yo tengo acá ya el proyecto creado de la clase número 11. Y lo primero que vamos a hacer es abrirlo acá en el navegador. Yo lo tengo abierto acá ya, fíjate, clase-11. Vamos a ir a revisar nuestra base de datos con la que hemos estado trabajando en el proyecto. En este caso mi base de datos se llama CodeIgniter. Vamos a ver aquí las tablas que tenemos creadas, por ejemplo, personas y dirección persona. Perfectamente con personas lo podemos hacer. Vamos a ingresarle varios registros a personas. Entonces vamos a crear acá, por ejemplo, un insert a código para ingresar bastantes registros. Entonces sería acá, por ejemplo, insert into personas values. El primer registro es null, ¿cierto? Algún nombre, por ejemplo, persona, qué sé yo, cualquier cosa. Lo importante acá es la paginación, el correo, o no sé, coloquemos un correo real, por ejemplo, hola@yahoo.es, qué sé yo, cualquier cosa. El teléfono, cualquier cosa, y la fecha en este caso podría ser definida con la función now. Vamos a copiar este código varias veces y lo vamos a ir ejecutando. Entonces lo vamos a ejecutar varias veces para que podamos hacer varios insert de personas. De hecho podríamos acá, por ejemplo, copiar esto varias veces aquí. Un poco para hacer una paginación más o menos con bastantes registros. A no ser que tenga algún error de consulta, ¿cierto? Debería funcionar. Ahora tengo, creo que 17 filas, no tengo más. Tengo 27 registros, ¿cierto?, en la tabla de, en este caso, la tabla personas. Ahora sí podría perfectamente hacer una paginación que me permita trabajar de manera eficiente. Sí, en realidad tengo 22 registros, en fin. Vamos a hacer entonces la funcionalidad.
Lo primero que tenemos que hacer acá es ir a ver, en este caso, la configuración a la base de datos y la configuración a la librería. Entonces vamos primero a hacer la configuración a la base de datos. Vamos a revisar acá. Recuerda, en el directorio config, ya esto lo sabes hacer, ni siquiera lo tenemos que explicar. Acá en el archivo database.php vamos a indicar los datos de conexión. Acá le podrías colocar, por ejemplo, MySQLi y no pasaría nada. En este caso mi usuario es root, mi password está vacío y mi base de datos se llama CodeIgniter. Lo probamos acá a ver si tengo algún error. Ninguno, perfecto. Quitemos la cala R para que me arroje un error de conexión. Ninguno, sí. Estoy en la clase 11, perfecto. CodeIgniter, bien, ahí está. Vamos a abrir también el archivo autoload para indicarle las librerías con las que vamos a trabajar. Acá en este caso se indican las librerías. Vamos a trabajar con ¿qué librería? Con la librería database, por lo tanto database, y vamos a también indicarle que necesitamos la librería pagination, ¿sí? Podemos ver acá cómo se define esa librería. Ahí está, ese es el nombre que le tienes que dar. Podrías copiarlo y pegarlo ahí para que en este caso te asegures de que no tienes ningún tipo de error. Bien, lo demás lo mantenemos igual, no hay ningún tipo de problema. Podríamos también definir acá el modelo, ¿cierto?, con el que vamos a trabajar, el modelo que vamos a crear. Podríamos indicar acá, por ejemplo, personas model, ¿cierto?, que es el modelo que vamos a crear ahora. Si actualizo me debería dar un error ahora porque no tengo el modelo creado, ¿cierto? Entonces simplemente lo creamos rápidamente. Aquí. ¿Dónde tienes que crear los modelos? ¿Cierto? En Application, Model, y acá en este caso creamos nuestro modelo. Listo, recuerda que los modelos podríamos ir a ver acá de la clase anterior, ¿cierto? En este caso, para que te guíes cómo se debiera crear un modelo. Acá teníamos el personas model, ¿cierto? Podríamos copiar, por ejemplo, la creación de la clase, un poco ahí para ahorrar tiempo. Y cerramos ahí la llave de la clase, ¿cierto? Para ir ahorrándonos tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la clase personas model creada sin ningún tipo de problema. Entonces ahora ya nuevamente nuestro código está arriba, nuestro proyecto está arriba. ¿Qué más tenemos que hacer? Tendríamos que crear ahora un controlador y hacer toda la funcionalidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá al directorio Application Controller. Por ejemplo, acá en el index, vamos a sacar una copia del index y le vamos a llamar, por ejemplo, pagination. Un poco para ver que este controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabajar con las paginaciones. Vamos a darle el nombre acá al controlador. Pagination, ¿cierto? El template que vamos a usar es el 1, ¿verdad? El método va a ser index y bueno, ahí ya tendría que ir a crear la librería. Podríamos perfectamente abrirlo acá. Pagination, en este caso ahí. Falta una letra A. Me va a decir que no existe la vista, ¿cierto? Bueno, la creamos. En este caso creamos el archivo index. ¿Por qué el archivo index? Porque esa es la vista que estamos llamando. Entonces, vamos a llamarla acá, por ejemplo. ¿Dónde tenemos que colocar las vistas? Esto también tú lo sabes hacer, no hay ningún tipo de problema con eso. Application, View, creamos el directorio, Pagination, y acá le decimos que se cree el archivo index. Tengo la duda, ¿dónde creé el controlador? Sí, en el proyecto 11, perfecto. Ahora sí, si colocamos acá cualquier cosa, eso debería aparecer, ¿cierto? Aquí en el texto de la vista, ¿cierto? Que eso también ya yo creo que lo entiendes perfectamente, no es necesario detenernos a explicar eso. Vamos a hacer entonces la configuración para crear la funcionalidad de la librería. La idea es que nos basemos en lo que tenemos acá para que lo vayamos haciendo paso a pasito. Primero, vamos a crear el método, ¿verdad?, para poder trabajar. También tenemos que hacer esta validación que ahora te la voy a mostrar para que entiendas un poco a qué se refiere con el URI segment. Fíjate, mira, vamos a copiar este código acá. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un pequeño comentario que diga aquí. Cargamos la vista con los datos, ¿cierto? Y acá arriba vamos a colocar un comentario que diga, por ejemplo, creamos el código de la paginación.
Bien, y lo primero que hacemos es trabajar con esta condición, que lo que hace es preguntar si el thisURISegment, en este caso, que esto yo te lo enseñé, recuerda que esto pertenece a la clase URL, ¿cierto? Si por ahí estás mareado, recuerda que eso está acá, en la tabla de contenidos, en el ruteo Yuri creo que está eso, o en la clase URL, no me acuerdo dónde estaba. En la clase Yuri estaba, pero lo voy a abrir en otra pestaña ahí para que podamos ver el ejemplo. Entonces acá tenías una serie de métodos y entre los cuales estaba el URISegment, ¿cierto? Que te indicaba el nombre, en este caso, ¿cierto? ¿Te acuerdas de el valor que viene por la URL? El primero sería el 1, ¿cierto? 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué yo pregunto acá por el URISegment 3 si estoy trabajando con el método index? Fácil, porque fíjate. Si nosotros contamos acá, si queremos pasar algún parámetro por la URL, tendríamos que decir index y acá el número, por ejemplo, 12. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que esta es la ruta, ¿cierto? Hasta aquí llega la ruta, entonces este sería el URISegment 1, que sería el nombre del controlador. El URISegment 2 sería el nombre del método, ¿verdad? Y el URISegment 3 sería eventualmente el valor, el número, ¿cierto? De la página que nosotros vamos a trabajar por la URL. Entonces, la idea es que esta condición pregunte si existe esto, entonces a la variable página le asignamos ese valor y si no, la variable página toma el valor 0. Es decir, que estaríamos en la primera página. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Ahora, tal como tenemos el ejemplo acá, habría que también indicar la variable en donde le vamos a indicar la cantidad de páginas, que en este caso la cantidad de registros por página. Por página, por ejemplo, igual a 10. Y ahora fíjate que acá se crearon dos métodos, pero en realidad es uno solo, que trabaja con unos cuantos parámetros, que el primero hace que a través de una determinada configuración me traiga todos los registros con un límite y el otro me los cuente. Entonces eso lo tenemos que crear donde, aquí en nuestro personas model, ¿cierto? En nuestro modelo vamos a crear entonces el método, por ejemplo, public function get personas paginación, por ejemplo, pagination. Esto va a recibir eventualmente dos parámetros. Primero, en este caso, tal como lo tenemos aquí en el ejemplo, el número de página y eventualmente lo que va a realizar. Entonces sería acá, por ejemplo, página y eventualmente una variable que yo siempre le denomino así como qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la idea acá? Que este parámetro sea pasado. Este parámetro lo que va a hacer es determinar si este método te debe retornar en este caso el total de páginas asociados a el count, ¿cierto? O en este caso la cantidad de páginas asociadas a la cláusula limit. Por lo tanto, para eso vamos a hacer un switch. Siempre me enredo al escribir switch. Ahí sí, switch. Donde preguntemos si la variable que hago, ¿cierto? Es igual a case limit. Entonces acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? La consulta con el limit, ¿cierto? Si no, hago otro case diciendo que si es, por ejemplo, cuántos, hago el break y acá en este caso retorno el número de registros totales. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, podrías haber creado dos métodos. Bueno, perfectamente es válido, pero yo lo quise crear en uno para hacerlo un poco más funcional y tenerlo todo un poquito más ordenado. Pero perfectamente lo puedes hacer en dos métodos separados y la verdad te va a funcionar igual. Bien, te voy a mostrar el ejemplo que tengo yo asociado a este proyecto. Eso está, por ejemplo, acá en contenidos model. Lo vamos a abrir. Model. Entonces, fíjate acá, por ejemplo, yo hago la consulta. En este caso, si el primero es limit, ¿cierto? Y se hace la consulta asociada a la cláusula limit. Y si no, el cuántos te hace la misma consulta, pero te retorna el count al result, ¿cierto? Que lo que hace es retornarte el total de registros asociados a la consulta que hiciste. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, primero en el limit, vamos a preguntar, por ejemplo, de hecho creo que lo teníamos hecho en el personas model. Podríamos tomar esto y lo podríamos copiar acá sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hacemos una consulta, ¿cierto? En donde traemos todos los campos de la tabla personas, los ordenamos por ID de forma descendente y los traemos a través de el método result, ¿cierto? Eso yo creo que se entiende perfectamente.
En el caso del cuántos, bueno, acá aparte de eso habría que agregarle acá la cláusula limit, ¿cierto? Entonces acá agregamos la cláusula limit, le decimos la cantidad de páginas, el registro por página, 10 por ejemplo, y le pasas la variable, en este caso, tal como lo tienes acá, fíjate, la variable página, ¿cierto? Que es la que va a definir la cantidad de, o va a indicar en este caso el número de página donde se va a encontrar. Por ahí podrías también definir acá de forma dinámica este parámetro, es decir, la cantidad de registros por página, por lo tanto, podrías indicar acá, por ejemplo, una tercera variable por página, y en lugar ahí de colocar 10 colocarías eso para que sea el método aún más flexible. Eso es totalmente relativo y lo puedes manejar tú prácticamente al antojo de acuerdo a lo que tú quieras hacer, ¿sí? En el caso de que se cumpla que hayan pasado el parámetro que hago con la palabra cuántos, entonces se ejecuta esto mismo, pero acá ya el límite no iría. El result no se mostraría, se retornaría solamente acá el query, y tal como lo tengo aquí, se retornaría en lugar del método get, retornaríamos el método que se llama count el result, que lo que hace es traer toda la cantidad total, es decir, te cuenta los registros asociados a la consulta que hiciste acá. Por lo tanto, si acá hay 22 noticias, él te va a traer como resultado acá en esta variable el número 22, ¿sí? Como te digo, perfectamente lo puedes hacer en dos métodos diferentes, eso la verdad depende de cada uno, pero lo importante es que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, más allá de eso, acá en nuestro archivo pagination del controlador, en el método index, ya tenemos definido entonces, primero que todo, la validación para obtener el valor por la URL asociado al número de página donde nos encontramos, la cantidad de registros por página. Entonces, si seguimos el ejemplo de acá, ahora tenemos que crear las variables para los métodos. Por lo tanto, creamos primero la variable datos, que sería igual a this personas model, y al método que se llama get, acá lo tengo, get personas pagination, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores deberíamos pasarle? La variable página, la variable por página, y en este caso acá la cláusula limit, ¿cierto? En este caso decirle limit. ¿Por qué limit? Porque recuerda que necesita recibir o limit o cuantos asociados a este parámetro para saber qué es lo que tiene que hacer dentro del control de flujo switch case, ¿verdad? Ahí está, ¿cierto? Entonces, ahora, con esto, yo simplemente ya tendría todos los registros asociados a lo que necesito trabajar. Ahora, podríamos sacar una copia de esto y, por ejemplo, colocarlo tal como lo tenía en el ejemplo que les mostré, en una variable, por ejemplo, que se puede llamar cuántos, y el mismo método me devuelve lo que yo necesito, pero ahora en lugar de limit le decimos que yo quiero que cuente, ¿verdad? Entonces el mismo método me va a resolver el problema de traerme los registros asociados a la cláusula limit, y además me va a traer el total de registros, ¿cierto?, de la consulta sin el limit, que es lo que yo necesito hacer. Por eso yo te decía que por ahí era más eficiente manejarlo en un solo método que estarlo dividiendo en tantos, que a la larga te haga más enredado el código, más difícil de hacerle mantención. Recuerda que mientras más simple el código, más sencillo después se te va a volver realizarle algún tipo de mantención. Bien. Ya esto lo podríamos probar, por ejemplo, podríamos revisar acá, actualizar, y no hay ningún tipo de problema. Podríamos, por ejemplo, ahora pasarle, de hecho tenemos que hacerlo, en este caso el array datos, se lo podemos pasar acá como parámetro a la vista. Por lo tanto aquí decimos datos, ¿verdad? Ahí no hay ningún tipo de problema con eso. Tengo mal escrita la función compact. Ahí sí, compact. Ya con esto podríamos, por ejemplo, perfectamente aquí en la vista index hacer, por ejemplo, un print r a la variable datos que acabamos de pasar acá. Recuerda que la variable datos la tenemos acá arriba, ¿cierto?, definida, y luego se la pasamos como parámetro. La variable datos me va a traer todos los registros, ¿cierto?, asociados a la consulta, agregándole un limit, y me va a ordenar los registros de a 10, ¿cierto? Entonces ahora lo probamos sin el index ahí. Entonces al principio me debería traer todos los registros, fíjate, 27,
26, 25 y así sucesivamente. Ahora, acá está lo que yo te decía. El segundo URI sería index. Y acá entonces ya le indicarías el número de página 10, ¿cierto? Para que se salte a otra página. Entonces ahora va el 17, 16, 15, 14, ¿viste? Entonces ahora, por ejemplo, si le colocamos 20 acá, él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Te fijas? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar que esta funcionalidad trabaje como tiene que hacerlo. Entonces ya sabemos que el método, en este caso getPersonasPaginación, está haciendo lo que tiene que hacer, lo cual es bastante interesante tenerlo en consideración. Así como por probar, podríamos también pasar el otro parámetro, el cuántos, y podríamos mostrarlo acá. Ya esto sería una variable que mostraría siempre lo mismo, independientemente del valor que yo pase por la URL, siempre me va a traer acá el total de resultados. ¿Te fijas? Por eso es importante, de hecho, vamos a hacer la práctica acá, de, por ejemplo, pasarlo con algún número de página y siempre te va a mostrar el total. ¿Por qué? Porque eso lo tienes validado dentro acá del modelo, ¿cierto? En donde tienes definido un control de flujo para validar. Si te pasa el limit, me traigo los registros con limit. Si no, traigo todos los registros, pero solamente los cuento, no los retorno en arreglo ni nada de eso. Bien. Ok, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tendríamos que pasar acá abajo, ¿cierto? Todas las configuraciones de la paginación. Fíjate, yo lo tengo todo hecho acá, lo podríamos copiar y pegar para un poco ahorrar tiempo, pero por ejemplo, vamos a traernos esto primero, esto que tenemos acá, y lo vamos a ir viendo uno por uno para corregirlo. Entonces, te me acepta decir que tú tienes el código para descargarlo, entonces para no estar escribiendo tantas cosas. Entonces el primero dice base URL, ¿a dónde apunta? A, en este caso, el método base URL. Aquí debería apuntar al nombre del controlador, que sería pagination y luego index, ¿cierto? ¿Por qué index? Porque la idea es que trabajemos con este formato, que cuando hagas clic en algún enlace, él se vaya acá al método index y luego te coloque acá al final el número de página que deseas trabajar. Él ya sabe que tiene... En la medida que tú se lo indicas de esta forma, él sabe ya lo que tiene que hacer, que tiene que agregarle acá al final el número de página con el que va a trabajar. Bien. Luego utilizamos el método total rows, que lo que hace es recibir el total de cantidad de registros asociados a la consulta sin límite. ¿Dónde tenemos guardado eso nosotros? En la variable que se llama cuántos, que esa variable cuántos se llena desde el método getPersonasPagination, ¿cierto? Y se lo indicamos a través del parámetro cuántos para que acá en el control de flujo, ¿cierto?, trabaje, en este caso, contándote todos los registros. ¿Te fijas que ya va tomando forma, ya va tomando lógica la paginación? Lo demás es totalmente personalizable. Acá la idea es que le indiques acá, por ejemplo, el URI segment acá abajo para que él sepa cuál elemento tiene que destacar. En este caso sería el número 3. ¿Para qué? Para que haga esto. Para que cuando selecciones alguno, él te vaya marcando con un numerito ahí, con un destacado, ¿cierto?, en la página actual en donde te encuentras. Acá el número de links, ¿verdad? También interesante. De hecho, fíjate, la paginación la vamos a hacer, por ejemplo, de A3. Ahí para que se note un poco más el tema de los números de link. Le vamos a dejar 4. Acá en el first link le vamos a decir que sería primera página. Acá, por ejemplo, sería siguiente. El prep link sería anterior, y cada uno de estos te van a generar un enlace. Y acá el último, yo lo tengo con un tilde, ¿cierto?, con un IAQT, por ahí si me daba algún tipo de problema. Eso también es bastante relativo. Podríamos colocarla ahí último para que se entienda mejor, el last link. Luego utilizas el método inicialize, ¿cierto?, de la librería Pagination para que se ejecute toda la paginación. Si lo probamos ahora, no debería haber ningún cambio, o debería haber algún error, no sé, nada, porque nos estaban mostrando los enlaces, pero ¿qué más es lo que nos dice la documentación? Que tenemos que agregar esta línea en la vista para indicar, en este caso, el llamado o el lugar en donde nosotros queremos que se muestren los enlaces. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es llamar al método que se llama createLinks de la librería Pagination para que te muestre los enlaces en la vista. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar, vamos a hacerlo más o menos simpático. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, H1. Listado de personas. Vamos a hacer una lista ordenada.
La idea es que las mostremos, ¿cierto? Para que sea un poco más funcional. Entonces acá, datos, haz datos, ¿cierto? Esto ya lo sabes hacer, ya lo hicimos en el video anterior. Y acá entonces vamos abriendo la lista ordenada y en este caso, ¿qué dato podríamos mostrar de la persona? El nombre. Entonces diríamos, por ejemplo, echo dato, el puntero, porque estamos utilizando result, nombre, ¿verdad? Si lo probamos ahora, debería irme mostrando los nombres, ¿cierto? Hacia abajo, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Bueno, acá se llaman personas. Le voy a colocar acá, por ejemplo, al ladito el ID, para que se note un poco la diferencia. Entonces acá, dato, ID, ¿cierto? Ahí para que se note que son registros diferentes. Entonces, por ejemplo, fíjate, me los va mostrando a 3. Y ahora acá está lo que yo te decía. Por ejemplo, yo si quisiera colocar los enlaces acá abajo, por ejemplo, en un párrafo, entonces diríamos que echo this pagination, y acá le pasamos el método que se llama createLinks, que lo que va a hacer es colocar los links asociados a la paginación que tú realizaste. Esto tú lo puedes colocar donde tú quieras. Mira, en este caso primero vamos a ver cómo funciona. Tengo los registros paginados de A3, entonces fíjate, ahí está. Fíjate a dónde me lleva. Fíjate que está marcado en este caso, por ejemplo, siguiente. Estaba marcado el 1, ahora está marcada la página número 2 automáticamente. ¿Por qué? Porque se le indicaste dónde. Se le indicaste acá en el URI segment que tenías aquí. ¿Te fijas? Esa es la idea básicamente de lo que nosotros estamos trabajando acá. Entonces, por ejemplo, acá puedes seguir navegando hacia adelante. Siguiente, avanza, ¿cierto? Al siguiente. Puedes ir al anterior. Fíjate que si pasamos el 4, ya en algún minuto nos va a mostrar el link del primero. ¿Te fijas? Ahí ya, porque contó 4 registros, entonces 4 links, ¿cierto? Entonces ya sabe que tiene que darte la opción siempre de volver al primer enlace. ¿Te fijas? Puedes ir al último registro sin ningún tipo de problema. Puedes volver al primero. Puedes ir al siguiente y así sucesivamente. Una de las preguntas que más me hacen los alumnos es cómo darle estilo a esto. Bueno, creo que eso está de más. Podrías perfectamente acá crear alguna clase, ¿cierto? Que es lo que se hace generalmente asociada a este párrafo, y que cada uno de los elementos vaya heredando situaciones para que se pueda ir trabajando, porque él te entrega, fíjate, los links limpios. Entonces, por ejemplo, acá si revisamos los enlaces, él te los entrega totalmente limpios. Entonces, si tú, por ejemplo, creas una clase CSS con la cual trabajes un formato de herencia, perfectamente podrías hacer una paginación bastante elegante. ¿Te fijas? Yo creo que con esto ya más de alguno puede empezar a correr desnudo por la casa, porque acaban de trabajar y acaban de desarrollar una paginación completamente funcional desde CodeIgniter Framework utilizando la clase Pagination que este framework nos provee. A esto se le pueden hacer muchas mejoras, pero básicamente esta es como la lógica funcional y las principales características de esta librería. Se pueden hacer muchos cambios, se pueden hacer muchas modificaciones, pero cambios más, cambios menos, siempre va a ser la misma lógica, muchachos. Acá, por ejemplo, yo te decía que le coloqué 3 registros para que se note, pero yo le podría hacer la paginación ahora de a 10 acá. ¿Dónde lo hago? Acá, en la variable por página. Entonces le digo acá que voy a manejar 10. Esa variable por página, recuerda que se indica acá en el método perPage, que es en donde se le indica la cantidad por página, ¿cierto? Y también, ¿por qué lo definí acá arriba como una variable? Porque se lo pasé como parámetro, ¿cierto? A los métodos para también que él entienda, sobre todo cuando hace el limit, cuántas páginas te tiene que mostrar por archivo. Entonces ahora, si vamos a la raíz, él te va a mostrar ahora 10 registros, ahora la cantidad de enlaces disminuyó, ¿te fijas? Y no hay ningún tipo de problema. Podríamos paginarlos de a 20, a ver cómo quedaría de a 20. Ya disminuirían los enlaces, ¿cierto? Entonces, ahora tienes los 20, solamente tienes 2 enlaces. ¿Te fijas? Esa es la idea básicamente de realizar una paginación completa con CodeIgniter Framework. Ya con esto creo que perfectamente se entiende, así que ya en un próximo video vamos a ver otro tema distinto que tenga que ver con algún tipo de funcionalidad también interesante de este framework. Cualquier cosa, muchachos, vayan dejándome sus comentarios acá en la página web www.cesarcancino.com. Yo siempre encantado de responder sus preguntas y nada,
dejamos el video hasta acá. Este fue un video livianito, con un tema bastante sencillo de entender, pero que te garantizo que si lo manejas bien y te haces amigo de esta librería, vas a prácticamente saltarte todas esas validaciones y todo ese tema que tenías que hacer asociado a la paginación. Así que nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos, muchachos.